Padre, buenas noches, Señor. Queremos darte las gracias por tu bondad, porque siempre tienes una palabra para nosotros. Siempre hay indicaciones para nosotros y te lo agradecemos, Padre. Sería en verdad un dolor muy grande el saber que no nos hablas, que no te interesa nada de nosotros y sin embargo no es así. Tienes misericordia de nosotros y todo el tiempo hay una palabra. Señor, yo te pido que pues me guíes, Señor, que me utilices para lo que tú quieras hablar con todos nosotros. Y levanto delante de ti a cada oyente, Señor, para que tú pues toques nuestro corazón, Señor, y nos ayudes, Padre, a cumplir con lo que tú nos pides a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Bueno, pues cuando comencé a hacer este estudio fue precisamente porque hace poco tuve yo la oportunidad de estar un poquito con mis vecinos a raíz de el mantenimiento que se le está dando a la cisterna, a los tinacos. Pero fíjense que pasó algo muy curioso. Tenemos, no sé, mucho tiempo viviendo aquí en el edificio. Pocas veces hablo con mis vecinos y ahorita a raíz de estos problemas, cuando hablo con ellos acerca de las reparaciones, curiosamente sale al tema de que ya tuvieron COVID, de que ya salieron de esta enfermedad o de que tienen familiares enfermos. Y me di cuenta que ya estamos muy próximos a poder comenzar a hablar con las personas. Ya gracias a tanto avance médico, a tanto avance científico, pues ya estamos muy cercanos a poder empezar a convivir con la gente. Quizá no es la semana que viene, el mes que viene, pero sí sería muy útil empezar a preparar esa manera de hablar con las personas. Ustedes saben que no solamente se trata de compartirle a alguien de la palabra de Dios, sino que una vez que hemos hablado acerca de la salvación, necesitamos estar pues viendo por esas personas a las que hemos hablado. No solamente es hablar por hablar, sino darle un seguimiento a quien nosotros hayamos compartido. Entonces, pues seguramente vamos a tener personas a nuestro alrededor o que perdieron un familiar o varios familiares o que tienen a alguien que ya ellos mismos o alguien más que ha salido de esta enfermedad y ustedes saben que muchos de ellos tienen consecuencias después de haberse recuperado. Entonces, no sé, inclusive a lo mejor hasta hay muchas personas que aún tienen familiares en los hospitales y necesitan un consuelo, necesitan una esperanza que solamente nosotros podemos guiarlos a esa esperanza que es en Cristo. Y pues estar preparados, como dice en la palabra de Dios en primera de Pedro 3:15, que dice, estén siempre preparados a responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Entonces, debemos de estar listos en todo tiempo. Nosotros podemos hablarles de muchas cosas, pero en particular yo pienso que la principal arma para las nuevas personas que nosotros vamos a estar compartiendo y que están deseosas de conocer al Señor es la misma que nosotros utilizamos. Como dice la palabra, la espada. La palabra de Dios es la principal arma, no solamente de la gente nueva a la que les vamos a compartir, o sea, es lo que vamos a necesitar durante toda nuestra vida y nuestro caminar en Dios, es la que nosotros vamos a necesitar. Y pues la verdad, nosotros cuando recién conocemos de Dios, pues no sabemos nada hasta que en verdad estudiamos las Sagradas Escrituras. Ahí aprendemos quién es Dios,
lo que Él ha hecho y lo que todavía va a hacer por nosotros. Ahí, pues, a través de la Biblia es que aprendemos que Dios es santo, que Él odia a nuestros pecados, pero también nos muestra que nos ama, tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, Cristo ha venido a salvarnos de nuestros pecados. Y la Biblia es directa, nos habla sin rodeos y nos dice que hemos pecado. Nos dice que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, que tomó nuestro lugar en el Calvario y que Él se levantó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre, desde donde vendrá a recibir a los suyos a sí mismo. Déjenme platicarles que cuando yo recién fui conversa, recién conocí de Cristo, pues, y tuve acceso a una Biblia, yo la leí historias emocionantes, digo, ¿quién no se ha emocionado con cómo creó Dios el mundo, Adán y Eva? ¿Quién no se ha emocionado con la historia de Noé, el arco iris, saber la historia del arco iris, pues la promesa de Dios para Abraham? ¿Quién no se ha emocionado pues al saber de ese maravilloso pastorcito llamado David y cómo se enfrentó a Goliat? Todas esas historias que nos han sorprendido y que nos han dejado con el ojo cuadrado, no sé, Daniel en el foso de los leones a causa de ese amor tan profundo por Dios que no le importó lo que la gente dijera de él, no le importó las prohibiciones que diera el rey Nabucodonosor en su momento, con tal de ser fiel al Señor. Y todas esas historias nos maravillan, nos apasionan, pero conforme fui creciendo o fui conociendo más del Señor, me di cuenta que la lectura de la Biblia pues no es una mera lectura de entretenimiento. Poco a poco me fui dando cuenta que necesitamos estudiar la Biblia porque ella nos ayuda, perdón, a obtener una imagen del tamaño real de la provisión de Dios y el plan que Él tiene para nosotros. El objetivo de la lectura, bueno, sabemos nosotros que es importante y necesario para nosotros tener una lectura diaria de la palabra de Dios. Y esta lectura nos proporciona el alimento espiritual, el crecimiento. Nosotros debemos de evitar a toda costa que se convierta en una lectura sin sentido, leer por leer. La Biblia debe de ser estudiada con un plan definido. Y lo que pasa es que si no nos ponemos abusados, las prisas, el ajetreo diario, es una batalla continua para lograr esos tiempos tranquilos y llegar y lograr a nuestro objetivo. Eso sin mencionar que todo el tiempo vamos a tener también un ataque del enemigo que nos va a quitar esa paz, va a hacer todo lo posible para evitar que lleguemos a ese lugar de reposo donde vamos a obtener el alimento espiritual. Así que, ¿qué necesitamos hacer para lograr obtener ese alimento diario? Bueno, pues es administrar nuestro tiempo. El uso de nuestro, la administración, perdón, el uso del tiempo sin mucha sabiduría es uno de los grandes obstáculos para el crecimiento cristiano. Así que esta podría ser una guía para la persona que tú le estés compartiendo por primera vez, tomando en cuenta que cuando nosotros comenzamos a hablarle a una persona de Cristo, pues su espíritu está recién nacido, es como un bebecito. Gracias a Dios, nosotros en Casa de Oración Alfa y Omega, pues hemos sido muy bien alimentados, hemos sido instruidos en la palabra de Dios, en muchas cosas. Y sabemos, tenemos conocimiento de todo tipo.
y nosotros podemos organizar ese alimento, ya sabemos, ¿no? Que un bebé lo que necesita pues es esa lechita espiritual. Alguien que ya va avanzando en las cosas del Señor, pues ya necesita las papillas para más adelante poder pasar ya a un alimento pesado, una comida completa. Y de inicio, pues esto puede ser una guía para esas personas que recién reciben a Cristo. Y entonces, pues lo desglosé en estos pasos. El primer paso sería que la Biblia es la palabra de Dios. Debemos acudir a la Biblia con la convicción, con la certeza de que es Dios con autoridad hablando a nosotros. Nosotros de inicio, cuando tomamos la palabra, las escrituras, necesitamos tener la certeza de que todas las promesas que están ahí escritas son para nosotros y son reales, que el hecho de leerlas debe de pasar de una simple lectura a apropiarte de la palabra, de cada una de esas promesas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Teniendo esa fe de que nosotros vamos a recibir lo que ahí dice. Si, por ejemplo, la palabra de Dios nos está hablando acerca de la prosperidad o de la salud, por ejemplo, hablando del motivo por el cual comencé este estudio, ¿cómo le vamos a decir a las personas, o más bien, cómo las personas se van a apropiar de lo que viene en las escrituras, que nosotros somos sanos, que Jesucristo pagó en la cruz por nuestras enfermedades y cómo obtener esa sanidad para nosotros, para los que están cerca de nosotros, pues creyendo, teniendo fe en lo que comencemos a leer en la palabra de Dios? Como dice en la palabra en Santiago 1:6-7, no sé si puedan buscar la cita, qué es lo que dice, creo que ya muchos sabemos lo que dice, que debemos de pedir con fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, las personas que recién conocen del Señor deben de comenzar a leer esas promesas creyendo que son verdad y que son para ellos, que son para nosotros, es para mí. Nosotros necesitamos ser como los tesalonicenses y recibir la palabra de Dios como verdad. ¿Cómo es eso? Esto lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 2:13, cuando Pablo escribe diciendo esto. Si quieren, no busquen las citas, yo se las voy dando, las apuntan y después pueden checarlas con calma. Y la cita dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, pues nosotros debemos de tener ese comportamiento como los tesalonicenses, ¿verdad? Recibiéndola como de Dios directamente. Muchas personas no reciben ningún beneficio porque no reciben la palabra con fe, porque no creen en todo lo que está escrito. Esto lo podemos ver en Hebreos 4:2 y dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bueno, pues pasemos al punto número 2. También cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, se requiere obediencia. No solamente creer en las promesas o lo que está escrito, o que creer que está escrita con autoridad de parte de Dios, sino también necesitamos obedecer. Nuestro espíritu debe ejercitarse con la palabra. En Proverbios
2:1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Guardarlos es observarlos, es obedecerlos. La palabra nos debe instruir y cambiar nuestra vida. Si nosotros fallamos en leer la palabra de Dios en la práctica diaria, leer la palabra de Dios y llevarla por obra, entonces nos estamos volviendo unos anémicos espiritualmente. El estudio bíblico trae en nosotros una devoción renovada. Es lo que ocasiona que nosotros estemos prendidos de Dios todo el tiempo. El hecho de que la estemos leyendo y nos habla acerca de lo que quiere de nosotros, los ejemplos de hombres y mujeres de fe, toda esa lectura diaria hace que nosotros haya esa transformación en nuestras vidas. Entonces, la lectura diaria produce en nosotros disciplina y determinación para hacer las cosas, para obedecer. Y eso es lo que ocasiona que traiga a nosotros la transformación de nuestro ser, día con día, día con día. No hay mejor manera de cegarnos a la verdad bíblica que rehusarnos a escucharla y a obedecerla. Así como el profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto lo podemos ver en Oseas 4:6. Así que nosotros no estudiamos verdaderamente la palabra de Dios o no la conocemos verdaderamente, sino hasta que la empezamos a poner en práctica en nuestras vidas. Como dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues esto me recuerda mucho por ejemplo, cuando tú tomas un libro quizá de la educación de los niños. Hay un montón de libros que te hablan cómo educar a tu hijo desde que nace, al añito, a los 2 años, cómo te diriges a ellos. Y tienes el conocimiento, tienes la teoría, pero no es lo mismo que cuando ya estás conviviendo con ese pequeñín de 1, de 2 años, de la edad que haya venido en tu libro, cuando ya lo tienes enfrente a tu chiquito, nada de lo que leíste es igual a empezar a practicar lo que leíste. Entonces necesitamos tanto la lectura como poner en práctica todo eso que viene en tu lectura. Punto número 3. Se requiere que escuche. Esto lo podemos ver en Proverbios 2:2 y así dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. La frase hacer estar atento significa escuchar, prestar atención. Todos nosotros sabemos que tenemos un aparato auditivo físicamente, ¿verdad? Que cuando estamos sanos, pues percibimos los sonidos, chocan con nuestro tímpano y lo traducen en el cerebro, ¿verdad? Como un sonido. Pero eso no es lo que dice la palabra, sino que pongamos atención, que entendamos lo que estamos escuchando. Eso es prestar atención, que razonemos y que permitamos que baje al corazón, que pongamos por obra lo que estamos escuchando. Por ejemplo, en Lucas 8:18 nos dice así, y esto es algo que dijo el Señor Jesús: mirad pues cómo oís. Necesitamos inclinar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. Necesitamos pues su iluminación, porque la cita es: mirad pues cómo oís, nada más. Nosotros necesitamos inclinar nuestro oído a la voz del Espíritu Santo.
necesitamos su iluminación porque la Biblia es una verdad revelada espiritual. Y su comprensión, pues, depende de la sensibilidad espiritual en nosotros. Ok, y entonces pasemos al punto número 4. El corazón debe de estar rendido. Antes de comenzar a leer, es aconsejable que antes de leer la palabra, de abrir las Sagradas Escrituras, nosotros hagamos un examen de nuestra conciencia. La palabra ha sido comparada a una semilla en la Escritura y pues nosotros sabemos que es necesario que para que una semillita que se siembra en la tierra, pues no la podemos sembrar en una tierra endurecida, con piedras. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues raspar las piedras, aflojar la tierrita para que cuando caiga esa semillita, las raíces, pues se tomen fuerte de la tierra, ¿verdad? Entonces, lo mismo necesitamos hacer nosotros. Tenemos que tener un corazón rendido examinando nuestro corazón. Debemos preparar esa tierra de modo que cuando crezca la semilla pueda llevar fruto. El salmista oró de esta manera, hablando de esto. Esto está en Salmo 139, del 23 al 24, y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, a menos que no esté preparado nuestro corazón, nos vamos a perder de las verdades de la palabra. Y nuestro corazón debe de tener ciertas características para poder lograr esto. ¿Cuáles son esas características? Debemos de tener un corazón regenerado. ¿Qué es esto? A ver, veamos qué dice Juan 3:3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros teníamos una vida pasada antes de Cristo, pero ahora que conocemos la verdad y que conocemos el amor de Dios, hemos decidido morir a la persona vieja y nacer a una nueva. Y con esa disposición de hacer, pues ya Dios al recibir a su Hijo Jesucristo, somos lavados y limpiados. Es como volver a empezar. Tenemos la oportunidad de comenzar y ya no tomemos los viejos hábitos. Ahora tenemos que volver a dejar que la palabra reescriba en nosotros una nueva vida. Y así es como debemos de tener un corazón regenerado para que funcione cuando estemos leyendo la palabra de Dios. También debemos de tener un corazón humilde. ¿Cómo es esto? Dice Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, al Señor le gusta mucho que tengamos un corazón así sencillo. Hay muchas personas que cuando se les comparte de la palabra y no han sido en verdad transformados, lo que quieren es discutir, lo que quieren, a lo mejor no necesariamente con nosotros o con otra persona, sino que se pelean en su interior porque quieren entender las cosas con la mente, pero no con el corazón. Y cuando vas a leer la palabra, necesitas un corazón como el de un niño, que tú a un niño le dices: Dios te ama, y él te cree. Y tú le dices, le enseñas cosas de Dios y todas las cree. Entonces, así es como necesitamos tener ese corazón y esa actitud para leer la palabra de Dios. También necesitamos tener un corazón dedicado. ¿Cómo es eso? En Primera de Crónicas 28:9, encontré la versión de Dios habla hoy, está muy bonita y dice:
Y tú, Salomón, hijo mío, que es el consejo de David a su hijo Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición. Entonces, es un corazón dispuesto, presto para todo lo que Dios quiera hacer en tu vida. Así es esa característica que también debes de tener para que esa semillita se arraigue en la tierra. Necesitamos abrir nuestros corazones a Dios y permitirle prepararnos para recibir la verdad de su palabra. Quinto paso, la oración es necesaria. No podemos separar las cosas. Cuando nosotros ya comenzamos a tener un caminar en Dios y de verdad queremos conocerlo, nos vamos a involucrar como no solamente leyendo la palabra, también necesitamos la oración para que la oración nos prepare. Antes de leer la palabra, la oración debe de prepararnos. Entonces, ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios no es como un libro de aritmética, de cálculo avanzado. Como lo dije hace ratito, no es un libro que se tenga que entender con la mente, porque entonces nada más el conocimiento se queda aquí y no va a poder bajar al corazón. Entonces, por eso es necesario hacer una oración, orar antes, pasar ese tiempo con el Señor para que Él nos prepare para entender su palabra. Y no podemos entender la Biblia con nuestra propia sabiduría, con nuestra interpretación carnal, porque no es así. Entonces, en todo nuestro estudio debemos cuidadosamente buscar la ayuda del Espíritu Santo para leer la Biblia. Él puede remover el velo de nuestra mente. Es imposible conocer la Biblia sin la oración. Necesitamos unirnos al salmista de Salmo 119, 18, que dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué necesitamos? Que el Señor abra nuestro entendimiento. Sabemos nosotros que las Sagradas Escrituras no son de interpretación privada. O sea, no solamente X persona te puede enseñar la palabra de Dios y única y exclusivamente con esa persona, no. Si tú dispones tu corazón en tus tiempos diarios, el Señor también te va revelando. Es importante que el Señor hable directamente contigo. Cuando oremos esta oración como la del salmista con fe, podemos esperar que el Señor abra nuestro entendimiento como lo hizo como los dos hombres del camino de Maús después de la resurrección. Esto lo podemos ver en Lucas 24, 31 y 32, que dice así: entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es el mismo entendimiento que le fue dado a Lidia, la comerciante de púrpura. Y esto se encuentra en Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, es lo que les estaba yo diciendo, o sea, necesitamos la oración para que Dios revele a nosotros lo que Él quiere que sepamos. Séptimo punto, búscalo como a la plata. Cuando tú estés leyendo la palabra, cuando dispongas ese tiempo para leerla, tienes que buscarlo como un tesoro. ¿Cómo buscamos a la plata? Pues todos sabemos de las minas, ¿verdad? Que la plata no está aquí a la mano. Hay que escarbar, escarbar y escarbar. Y a veces hay túneles para encontrar, para llegar a la veta de la plata. Así es el estudio de la palabra.
tenemos que buscarla como un tesoro. En Proverbios 2, del 4 al 5 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La palabra escudriñar equivale a la palabra cavar. La traducción de la Vulgata dice así, y la procuras desenterrar como se hace con un tesoro. Los tesoros de la palabra de Dios serán encontrados por las personas, por la persona que se entregue diligentemente a cavar por ellos, ¿verdad? Entonces no es algo que sea sencillo, no es algo que sea fácil. Tienes que tener interés y tener tesón por buscar y escudriñar la palabra de Dios y entenderla. Más bien, buscar esa revelación que te va a dar Dios a ti. Necesitamos buscar, usar la misma energía incesante con la que buscaríamos, con la que usaríamos para cavar y buscar un tesoro. Es lo mismo, un tesoro escondido. En nuestra búsqueda de riquezas de la palabra, la perseverancia del buscador de riqueza material con frecuencia pone en vergüenza al buscador de riqueza espiritual. No sé si me expliqué, pero las personas que solamente buscan algo material y que lo buscan con tesón, quedan avergonzadas cuando una persona verdaderamente busca de todo su corazón descubrir la palabra de Dios. Este asunto de escudriñar es importante. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué resultados debemos de esperar al buscar la palabra de Dios, al leer las escrituras? El buscador serio de riqueza espiritual puede esperar estos resultados, tener entendimiento. ¿De qué tipo? Lo podemos ver en Proverbios 2:5 que dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Nuestro corazón se llenará de maravilla y alabanza y recibiremos. También podemos ver esto en 1 Corintios 2:14 que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y yo creo que por eso ahí viene la confusión de muchas personas, cuando tratan de leer la Biblia en su carnalidad, sin entregarse y sin rendir su corazón a Dios, a Cristo. No pueden entender la Escritura, pero una vez que la reciben, una vez que buscan de todo su corazón, llega ese entendimiento que solamente el Espíritu Santo te puede dar. También podemos esperar conocimiento, como dice Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Un estudio concienzudo hará más que solo darnos la información de la Biblia. Aprenderemos a conocer a Dios, la personalidad divina, infinita e insondable. Se revelará a sí misma. Conoceremos a la palabra viviente a medida que comprendemos su revelación dada a nosotros en la palabra escrita. O sea, vamos a entender, como dice la palabra, la altura, la anchura, la profundidad de nuestro Señor. Nos vamos a dar cuenta qué tan grande y tan maravilloso es. Vamos a adquirir ese conocimiento. ¿Qué otra cosa podemos esperar? Pues también provisión. Como dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Saben que esto es padrísimo porque no es como cuando estamos en la escuela. Cuando estamos en la escuela habrá personas que tengan ese don maravilloso de recordar todo lo que se les enseña.
hay otros que tienen memoria fotográfica, pero hay otros, maletas como yo, que todo se les olvida, lo estudian hoy y al día de mañana ya se les olvidó. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de la palabra de Dios? Que como dice esta cita bíblica, el Señor nos recuerda todo el tiempo. Su Espíritu Santo es el que nos ayuda a recordar todo lo que aprendemos en las Sagradas Escrituras. Cuando estamos viviendo una situación, si tenemos un problema, no le decimos a la persona o al problema que nos estamos enfrentando, espérame, voy por mi Biblia, a ver qué dice, a ver cómo resuelvo este problema. No, es que ya antes te alimentaste y en el momento de la prueba, pues entonces viene a ti el recordar cómo debes de comportarte, qué es lo que debes de hacer. También otro ejemplo de provisión está en Juan 16, 13, 15, que dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. Bueno, aquí tenemos muchas cosas que nos faltan por vivir, tanto a la gente que reciba recién a Cristo, como los que ya van avanzados, como los que ya tengan muchos años, pueden saber cuáles son los planes de Dios y las cosas que vienen y de dónde tomarte y de dónde aferrarte, porque viene en la palabra. Ahí nos avisa de todo lo que está por venir y cosas que vienen para nuestra vida personal, para la iglesia, para la humanidad. Está toda ahí esa provisión y lo que debemos de hacer pues es tomarla. Entonces, pues vamos a dar gracias, creo que ya casi se me termina el tiempo. Entonces vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque es un gozo compartir a otras personas de ti, de la salvación, que también ellos vivan el gozo que nosotros estamos viviendo, Padre. Te pedimos que nos pongas con las personas indicadas para compartirles de tu palabra. Ayúdanos para ser valientes y esforzados, Señor, y no abandonar a las personas a las que les compartamos, sino danos gracia para poder buscarlos, para poder estar con ellos hasta que ellos logren crecer espiritualmente y arraigarse en ti, Señor. Te pedimos todo esto y levantamos delante de ti a nuestros pastores, a Ruti, Señor. Guárdales en todo tiempo. Fortaléceles, Señor, te pedimos. Y levanto delante de ti a cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, para que tú les estés revelando, Señor, quiénes son esas personas que te están necesitando y que necesitan ser instruidas en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos. Muchas gracias, Vero. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.